Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tema que es notación científica. En el presente tema vamos a explicar el uso de la tabla de conversión, bueno, más que de conversión, de prefijos y cómo utilizarla y obviamente manejarla a modo de que nosotros podamos realizar ciertas operaciones. Bueno, esta es la tabla que nosotros vamos a estar utilizando en donde ya estamos viendo lo que viene siendo su valor numérico, su prefijo, su símbolo, su representación en notación científica y su representación numérica. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene su nombre, tiene un uso y bueno, a lo mejor las más comunes de uso vienen siendo lo que es tera, giga, mega, kilo. ¿Sí? Porque estamos acostumbrados a ocupar kilómetros, megabytes, gigas, ahorita los discos duros con teras. En esta parte centi, mili, micro, nano. A lo mejor nano y micro no tanto, pero lo que viene siendo centímetros, milímetros sí los ocupamos a diario. Micrómetros, nanómetros, por ejemplo, son ocupados, utilizados en ingeniería, en la parte electrónica. Nanofaradios, picofaradios, pero también pueden ser utilizados para la parte de longitud, aunque su uso sí sería muy restringido. Muy bien. Bueno, en esta parte de características nosotros nos vamos a enfocar mucho en esto. Y siempre tenemos que fijarnos en algo muy importante. Estas son las que nosotros podemos encontrar constantemente en uso. Ya les expliqué algunos conceptos. También estos se van a partir en dos. Tomen en cuenta que yo no consideré el uno, no tanto porque no se ocupe, sino porque es el más fácil de utilizar. Unidad, ¿sí? Si se dan cuenta de esta expresión. Lo que nosotros como estudiantes nos debe interesar bastante es esto. Porque es la notación científica muy importante. No siempre voy a poder ocupar los números simplemente o el puro prefijo. No. Tenemos que aprender a utilizar bien este tipo de números, las conversiones que se tienen por una simple y sencilla razón. Muchas veces nos podemos encontrar, no sé, 4 gigas, ¿sí? Pero ¿cómo podemos utilizarlos? O sea, 4 gigas, si yo lo quiero multiplicar por a lo mejor megas o lo quiero utilizar por otro número, lo que ustedes quieran, bueno, realmente cómo lo puedo hacer. Entonces aquí es donde tengo que saber la representación científica de cómo utilizarlo en la calculadora, porque generalmente yo voy a utilizar una calculadora para poder resolver ese tipo de ejercicios. Y si ustedes tienen la capacidad de poderlo hacer mentalmente, bueno, sería algo muy bueno, pero generalmente vamos a echar mano de la calculadora científica. Y bueno, estas son la representación científica y su representación numérica tal cual lo podemos ocupar. La ventaja de utilizar la notación científica en una calculadora científica, vale la redundancia, vamos a poder utilizar este prefijo, bueno, esta forma de representarlo y nos vamos a ahorrar el escribir, por ejemplo, todos estos números. A lo mejor podría aplicar más que nada cuando estamos trabajando con hexas, petas, teras, gigas, megas. Con kilos a lo mejor no tanto porque los podemos colocar, pero aún así es bueno poder saber cómo podemos representar miles con una notación científica. Ahora, ya que nosotros vimos esta parte, cada uno de estos valores que tenemos aquí va a representar el número de ceros que van a ir a su derecha. Eso es lo más importante. Pero para esta parte, en donde vamos a tener los valores negativos, porque son valores muy pequeños, van a ser la cantidad de lugares que vamos a tener en esta parte, después del punto decimal. No es de que vayamos a tener 18 ceros, vamos a tener 18 lugares. Este concepto o esta forma en como lo estoy expresando actualmente lo van a entender más adelante cuando tengamos que utilizar la conversión de a lo mejor metros a centímetros, a milis, a micros, a nanos, picos, femto y atos, ¿sí? Pero son más que nada los lugares. Aquí tenemos un lugar, si se dan cuenta, es un solo espacio después del punto decimal.
Y aquí vamos a tener dos lugares, si se dan cuenta, son 1 y 2, tres lugares, 1, 2, 3, pero después del punto decimal, ¿por qué? Porque estamos con signo negativo. Eso es lo más importante que deben de recordar. Y aquí lo vuelvo a explicar de esta manera para que lo puedan visualizar. Si nosotros tenemos en esta ocasión 1 por 10 a la 18, su representación numérica va a constar de 18 dígitos en ceros, ¿sí? Y aquí los tenemos, son 18 dígitos que tenemos en ceros. Esto más que nada para que nosotros tengamos esa facilidad de utilizarlo. Igual aquí tenemos 15, si se dan cuenta, de los 18 que teníamos contemplados, pasamos a 15 nada más, y así sucesivamente. Va a pasar con todos estos valores, hasta llegar al 10. Aplica cuando tenemos un exponente positivo. Esto es lo más importante. Ahora, aquí tenemos el número de espacios a ocupar después del punto decimal. Aquí en este caso, esto es el valor que yo voy a estar ocupando. Para este ejemplo, vamos a hacer un primer acercamiento. Para este primer ejemplo, tenemos un exponente menos 1. Este es el menos 1 que yo debo de contemplar. Ahora, solamente vamos a considerar un espacio, ¿sí? Aquí tenemos 0.1. Este es el espacio que yo voy a ocupar. Y todos los demás están en ceros, o sea, realmente no los voy a considerar. Lo que me importa es hasta dónde va a llegar esta expresión de 1 por 10 a la menos 1 y su representación numérica cómo va a quedar. El punto decimal aquí es un hecho porque a diferencia del anterior son números enteros o bueno, mayores a 0. ¿Pueden tener punto decimal? Claro que sí, pero obviamente ahí el punto decimal no va a afectar tanto a nuestro valor. Simplemente que ahorita tenemos un valor muy pequeño y empezamos a manejar lo que se le conoce como décimas, centésimas, milésimas y demás. Aquí, por ejemplo, tenemos un segundo ejemplo donde tenemos por 10 a la menos 2. Tenemos un 0.01. ¿Qué quiere decir? Que este menos 2 vamos a ocupar dos lugares, ¿sí? Dos lugares, el primero y el segundo. Tenemos 0 y 1. Y esta es la colocación de nuestro valor. Y el punto decimal obviamente se mantiene. Un tercer ejemplo, tenemos ahora por 10 a la menos 3, donde la colocación de nuestro valor vuelve a tener tres espacios después del punto decimal. 1, 2, 3. Y aquí es donde se coloca el 1. Bueno, aquí fue un error, es un 1. Aquí si lo quisiéramos manejar de esta manera, 0.003, podría ir como 3 aquí directamente. No pasa nada. Y bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Para que esto quede más claro, vamos a convertir unidades de longitud. Y por esto, ustedes que están empezando a trabajar con la conversión, a lo mejor les sea muy útil esta tabla, donde nosotros vamos a considerar kilómetros, ¿sí? Aquí están, kilómetros, kilos, y la unidad es metros. Algo muy importante que tenemos que recordar es que el prefijo siempre va a ir a la izquierda, la unidad va a ir a la derecha. Va a depender mucho de qué unidad tienen que conocer las unidades. Próximamente en otro video se va a explicar el tipo de unidades y conversiones que debemos de tener, independiente al prefijo. Una cosa es la conversión de unidades y otra cosa es la notación científica. Son dos cosas diferentes y que las dos se ocupan próximamente. Muy bien. Entonces tenemos kilómetros, aquí está, tenemos la H de hectómetros, tenemos DA de decámetros, tenemos M de metros, ¿sí? En este caso viene siendo la unidad prácticamente. Tenemos D minúscula y M, que viene siendo ¿quién? Decímetros, C y M, centímetros, ¿sí? MM, que vienen siendo milímetros. Entonces estamos ocupando prácticamente estos prefijos que tenemos aquí hasta llegar a kilos. Y tenemos desde 1 por 10 a la 3, 1 por 10 a la 2, 1 por 10, o sea, va a ser un valor directo, 1, 1 por 10 a la menos 1, 1 por 10 a la menos 2 y 1 por 10 a la menos 3. Estos son los que vamos a utilizar. Podemos utilizarlo hasta este punto, o sea, desde aquí hasta acá.
Ahorita por factibilidad podemos decir que nada más vamos a ocupar hasta kilos y milímetros, o bueno, milis, mejor dicho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como les dije, vamos a convertir las unidades de longitud. Y lo primero nos dicen aquí 8 kilómetros, convertir a metros. ¿Sí? No es necesario que nosotros tengamos que pedir una explicación. Aquí nos está diciendo 8 kilómetros es igual a metros. Me está diciendo que tengo que quitar el prefijo K. Muy bien, lo primero es identificar el prefijo. Recuerden que el prefijo siempre va a estar a la izquierda. K. Aquí está, aquí está. Ok, perfecto. Entonces tenemos que ir 1 por 10 a la 3. Ah, ok, perfecto. Entonces el siguiente paso es ver que voy a utilizar esto, kilos y 1 por 10 a la 3. Y después identificar las unidades que voy a tener acá. Metros contra metros. Y bueno, tengo que identificar que el 8 lo voy a meter en donde está el prefijo. O bueno, en este caso la unidad completa junto con su prefijo. Kilómetros. Ah, bueno, pues aquí están los kilómetros. Y aquí lo puedo ir colocando. Coloco el 8 directamente aquí. Y como este es mi tope, si lo queremos ver de esa manera, porque esto vamos a estar en metros, vamos a colocar lo que viene siendo en esta parte, lo que me falta de rellenar, en ceros. Y tenemos 8000 metros. O sea, de 8 kilómetros a 8000 metros. Ese sería el resultado que debo describir en este apartado. Ahora vamos a convertir 5 metros a centímetros. Nuevamente, aquí yo ya coloqué los 5, ¿en donde? En la unidad que me corresponde, metros. Aquí está, ya está localizado. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que identificar lo que vienen siendo los centímetros. Estos centímetros los coloco y aquí va a llegar la cantidad de ceros. Y bueno, rápidamente 5 metros tenemos 500 centímetros. ¿Es lógico? Sí. Recuerden que tenemos un metro equivale a 100 centímetros, multiplicado por 5 son 500 centímetros. Entonces sí es correcto el uso de esta tabla. Vamos a trabajar con el siguiente punto y decimos que tenemos 3 milímetros es igual a metros. Muy bien. Vamos a convertir los 3 milímetros. Aquí algo muy importante. Si se dan cuenta, empezamos a trabajar en este apartado con valores altos, con valores intermedios. Bueno, intermedio digo porque estamos trabajando con una unidad nada más, no tiene prefijo como tal. Y la convertimos a centímetros. Es muy simple. Pero aquí cuando tenemos 3 milímetros y lo queremos convertir a metros, es cuando viene nuestra duda. Realmente el cuadro les va a ayudar a que interactúen directamente con este tipo de ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aquí sí lo voy a explicar un poco más lento, donde tenemos que identificar primero la unidad. La unidad con su respectivo prefijo, recuérdenlo. Milímetros. Aquí está localizado y aquí voy a colocar el 3. ¿Por qué el 3? Porque es el valor que yo tengo acá. Muy bien. Si hubiera tenido un 4, coloco un 4. Si hubiera tenido un 5, 5 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sigue? Ahora identificar la unidad a la que yo quiero convertir. Metros. Aquí está localizado. Metros. En donde yo ya localicé los metros voy a colocar 0, 0 y 0. ¿Sí? En este ejemplo. Y después, ¿qué seguiría? Algo muy importante. Vean esto. Aquí tenemos una unidad muy grande contra una más pequeña, si lo quieren ver así. Una unidad muy grande contra una muy pequeña. Pero aquí tenemos una unidad muy pequeña y la estamos convirtiendo a una más grande. Más que nada en cuestión de escala o de tamaño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los milímetros están acá abajo. Entre más abajo esté, más pequeño va a ser el valor. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí que me falta? Bueno, tenemos que colocar una coma o un punto decimal si lo quieren ver así. Aquí se está colocando una coma para que se note más la presencia de esta separación. ¿Por qué se tiene que colocar una coma o punto indicando que es el punto decimal? Recuerden que lo vimos en el slide antepasado, donde teníamos el cuadro y teníamos esta es su representación en notación científica y tenemos todavía su representación numérica. Por lo tanto, como tenemos un -3, necesitamos 3 espacios después del punto decimal.
Recordando que este es nuestro punto decimal, tenemos 1, 2, 3 espacios y el número que tengamos aquí lo vamos a colocar en el tercer espacio, ¿sí? Si tuviéramos 31, por ejemplo 31 milímetros, obviamente tenemos 1, 2, 3 espacios, se coloca el 1 y se coloca el 3. Pero bueno, sería otro ejemplo. Espero que con este cuadro que se les acaba de explicar, ustedes tengan otra factibilidad de usar este tipo de notación científica y sus respectivos usos en valores numéricos. Muy bien. Bueno, por el momento sería todo. Nos vemos en el siguiente video y esperemos que sigan estudiando con mucho ánimo.